Es un dispositivo que nos permite detectar y visualizar fenómenos transitorios. Es una herramienta muy versátil y se ocupa en muchos ámbitos como la electrónica y la medicina, en las cuales se utiliza para detectar las ondas de señales eléctricas por circuitos eléctricos o por cuerpos. ¿Qué tal a todos? Yo soy Misael Y yo, Leonardo. y en este video nosotros queremos un osciloscopio con Arduino y lo usaremos para detectar el voltaje que recibe un LED a lo largo del tiempo. Puesto que no disponemos de los materiales para hacer un osciloscopio como los más actuales en el mercado, realizaremos una versión casera que detecta las señales eléctricas en un circuito, aunque su rango es bastante más limitado de un osciloscopio convencional. Para esto usaremos Arduino, el cual es una plataforma de creación de electrónica de código abierto. En este caso lo usaremos puesto que es fácil de usar y sencilla de conseguir. Para crear este osciloscopio casero necesitaremos un Arduino Uno y su cable de conexión. Además, para probarlo hicimos un pequeño circuito que hace que podamos prender un foco LED y además podamos controlar el voltaje del que la pila le entrega al LED con un potenciómetro. Para este circuito necesitamos una protoport, un foco LED, cables de conexión, un potenciómetro de 10K ohms, resistencia de 300 ohms. Estos materiales las conseguimos en tiendas online. Particularmente nosotros pedimos algunos materiales por Mercado Libre, como el protoboard y el propio Arduino. Y las demás cosas como el foco LED o el potenciómetro y la resistencia en tiendas de electrónicos de conveniencia. Para el osciloscopio con Arduino prácticamente solo saber programar correctamente en Arduino y para ello se creó este programa. Primero, iniciamos la comunicación serial con el valor 115.200. Posteriormente leemos los valores con la entrada analógica A0 y las guardamos en la variable entera val. Esta variable es la que vamos a imprimir utilizando la herramienta Serial Plotter. Primero comprobamos el programa y si carga, ya podemos cargarlo correctamente al programa, al Arduino. Y finalmente, con la herramienta Serial Plotter podemos observar el programa en acción. Para pasarlo al Arduino lo tenemos que subir a la computadora mediante un cable USB. Posteriormente le conectamos dos cables. El primero va al puerto de energía GND y el segundo va al puerto analógico A0, que fue el que escogimos. Y bueno, eso fue para hacer el osciloscopio. No es muy complicado, pero aún no sabemos si funciona correctamente. Así que para ello hicimos un circuito. Este es el diagrama que hicimos para realizar el circuito. Es importante notar que nuestra fuente es de 3 volts. Esto lo hacemos porque el Arduino solamente mide rangos de voltaje en torno a los 5 volts. Esto es porque si metemos más voltaje del que acepta la tabla Arduino, corremos el riesgo de que se descomponga o se eche a perder. Además, solo consiste en un circuito en serie con dos resistencias. El primero es de carbón prensado de 330 ohms. Y el segundo es un potenciómetro de 0 a 10 kilo ohms y un foco LED. Para conectar todo necesitamos del protoboard, el cual está hecho de una serie de placas puestas en serie. Esto lo podemos ver en los extremos de el protoboard, pues como está hecho de una resina transparente, se puede observar fácilmente cómo están las placas conectadas. Una vez sabiendo esto, pues ya prácticamente podemos hacer el circuito sin mucha complicación.
El funcionamiento es así. El potenciómetro es una resistencia con la particularidad de que al girar el eje va cambiando el valor de su resistencia. Aunque es interesante, no vamos a explicar cómo funciona completamente. Lo más importante que hay que saber es que para mayor contraste vamos a poner este potenciómetro en dos estados, al mínimo y al máximo de resistencia. Esto con la finalidad de ver cómo varía el voltaje en cada estado. Visualmente esto se verá reflejado en el LED, que encenderá con mayor o menor intensidad. Para saber si el osciloscopio realmente funciona, tenemos que compararlo con algo. Y en este caso usaremos un multímetro para comparar exactamente si el voltaje que nos arroje el osciloscopio será aproximadamente lo mismo que nos arroje el multímetro. Así pues, primero vamos a hacer la medición a el LED con el máximo de brillo o lo que sería lo mismo, lo mínimo de resistencia de parte del potenciómetro. Nice. Y ahora pues lo hacemos con el máximo de resistencia y guardamos el voltaje que nos arroja el multímetro. Ahora pasamos a ver lo que pasa en el osciloscopio. Como dijimos anteriormente, los valores del osciloscopio van en torno a los 5 volts. Entonces podemos apreciar aquí en la gráfica que el rango de valores es distinto a ese 5 volts. Esto es porque el número máximo de bits que recibe el Arduino es de 1023. Entonces, para obtener los valores reales que está midiendo, tenemos que realizar un pequeño cálculo que es la división de esos porcentajes. Tenemos que esos 1023 son equiparables al máximo número de bits con el máximo número de volts que tenemos con el Arduino, que son 5 volts. Si realizamos el cálculo, nos sale que hay una relación de 204.6, que es nuestro factor de conversión para realizar los siguientes cálculos. Y ahora conectamos el Arduino en serie con el circuito y obtenemos los siguientes datos. Para máximo voltaje y para mínimo voltaje. Aquí hay una pequeña comparación de las gráficas de el circuito usando diferentes resistencias. Además, podemos modificar el programa para que en lugar de darnos una gráfica nos dé los valores que recibe el osciloscopio. Con los valores recibidos del osciloscopio podemos hacer una media con el potenciómetro a 10 ohms y a 10 kiloohms, obteniendo 471.5 para cuando el potenciómetro está a 0 ohms y 424.8 para cuando el potenciómetro está a 10 kiloohms. Y si recordamos, el valor de conversión es de 204.6. Entonces, haciendo la división, el voltaje nos queda como 2.3 volts para el valor de 0 ohms en el potenciómetro y como 2.1 cuando el potenciómetro tiene 10 kilo ohms. Finalmente vamos a realizar una comparación de los datos obtenidos por el osciloscopio contra los datos del multímetro. Para esto realizaremos el cálculo del porcentaje de discrepancia entre estos dos instrumentos, como se muestra a continuación. Aquí podemos ver que cuando estamos en los 10 ohms del potenciómetro, el porcentaje de discrepancia es de 0.4%, mientras que cuando estamos en los 10K ohms, el porcentaje es de 0.6%. Con estos resultados podemos decir que efectivamente podemos hacer un osciloscopio con Arduino. Si tomamos en cuenta el multímetro como el instrumento de referencia, el Arduino se acerca bastante a los valores medidos por este. Sin embargo, también notamos que el rango de medición del Arduino es bastante limitado.
por lo que muchos de los casos será insuficiente trabajar con él.